Bien, pues muy buenas tardes para todas y todos. Es un gusto de nueva cuenta estar en esta serie de diálogos internacionales sobre justicia y democracia, un, un conjunto de coloquios que hemos venido desarrollando desde el grupo de investigación sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos, desde la Universidad Juárez del Estado de Durango y desde luego también de la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia. En este nuevo coloquio, que ya es el octavo en nuestra serie de diálogos, nos acompaña la doctora Rosángela Rodríguez Pedró de la Universidad de Puerto Rico, quien habrá de disertar sobre un muy interesante tema: las nuevas tecnologías en el desarrollo del derecho fundamental a la educación. Antes de ello, me permito compartirles que la doctora Rosángeles Rodríguez Pedró es bibliotecaria docente en la Universidad de Puerto Rico. Su investigación se centra en los desafíos emergentes en la gobernanza pública y el impacto de las nuevas tecnologías en el derecho fundamental a la educación. Estos intereses le llevaron a completar un postdoctorado en nuevos retos de la gobernanza pública en la Universidad de Salamanca, España, de donde orgullosamente, pues así lo puedo decir, fuimos compañeros y puedo constatar de primera mano la calidad investigativa de mi amiga y colega, la doctora Rosángela Rodríguez, quien también obtuvo un doctorado en currículo y enseñanza con especialización en tecnologías del aprendizaje, y ha trabajado como bibliotecaria en la escuela secundaria en la Universidad de Puerto Rico y en diversas bibliotecas escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico. Dentro de sus logros destaca la obtención de financiamiento externo para investigaciones, publicación de literatura infantil y la realización de investigaciones académicas. Su compromiso con la educación y su activa participación en iniciativas académicas reflejan su dedicación a la investigación y el avance de la educación y las ciencias de la información. Quiero comentarles también que este texto, esta ponencia, mejor dicho, las nuevas tecnologías en el desarrollo del derecho fundamental a la educación, también constituyen un capítulo del libro Derecho Constitucional y Derechos Humanos en Democracias Modernas, de próxima publicación por la prestigiosa editorial Fundap, en donde, pues desde luego, también intervenimos como coordinadores y va a estar a su disposición en próximas fechas. Doctora Rosángela, quiero agradecerle a nombre de las personas que estamos aquí conectadas en este momento, saludando hasta Colombia a la profesora María Doli Cuartas, y aquí en nuestro país a profesoras y profesores como María Eugenia Campos, como Alejandro Vázquez Melero, Martín Gallardo García, Eduardo Favela Hernández, Pablo Vázquez Cisneros. Es un honor tenerla entre nosotros y ojalá que en un futuro no muy lejano la podamos tener de manera física, de manera presencial, por acá en México, su casa. El auditorio es suyo, doctora, y la escuchamos con atención. Buenas tardes a todos, el placer es mío. Este trabajo forma parte de la investigación, como bien explicó el doctor Alan Arroyo, iniciado durante mi postdoctorado en Gobernanza Pública en la Universidad de Salamanca, donde tuve la oportunidad de conocer al doctor Arroyo, y se centra en el papel transformador de las nuevas tecnologías de la sociedad 4.0, caracterizadas por el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el Internet en la garantía y expansión del derecho fundamental a la educación, especialmente en América Latina y el Caribe. Y será incluido en el libro colectivo, estoy muy feliz por eso. Voy a explicar este tema desde mi perspectiva como educadora y se analizan los marcos normativos y las políticas públicas que promueven esa integración efectiva de las tecnologías en los sistemas educativos. El texto propone una reflexión crítica sobre los desafíos que enfrentan los estados para asegurar la alfabetización digital, la inclusión equitativa y la formación continua, así como la necesidad de incorporar en las constituciones el reconocimiento del acceso digital como un derecho emergente.
Agradezco la oportunidad de participar en este espacio, de compartir con todos ustedes un tema tan pertinente y necesario para el presente y el futuro de nuestras sociedades. Así que sin más, voy a dar inicio a esta presentación. El propósito es analizar cómo la incorporación de las nuevas tecnologías influyen en el ejercicio del derecho fundamental a la educación en América Latina y el Caribe, región geográfica que incluye a México, América Central y América del Sur, y el Caribe compuesto por archipiélagos e islas de las Antillas. Esto considerando tanto sus desafíos como sus oportunidades y el papel del Estado como garante de este derecho a la educación. Analizaremos esta temática desde los informes de organismos o entidades internacionales y multilaterales que tienen un papel clave en el diseño, financiamiento, evaluación y promoción de políticas públicas, especialmente en temas relacionados a la educación, el desarrollo económico, la inclusión digital y la cooperación regional. Estos organismos internacionales desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento del derecho a la educación y en la promoción de la inclusión digital en América Latina y el Caribe. Entre ellos se encuentran la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que ha realizado estudios fundamentales sobre la brecha digital, la conectividad y la desigualdad social y ha proporcionado evidencia clave para el diseño de políticas públicas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se destaca por sus evaluaciones comparativas, como los informes del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, reconocido como PISA, y por promover políticas de innovación educativa en los países miembros y en los países asociados. Por su parte, el Banco Mundial ha canalizado recursos financieros hacia el desarrollo de infraestructura digital y la mejora de la conectividad escolar en contextos vulnerables, al igual que el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha impulsado múltiples proyectos regionales enfocados en la formación docente y el fortalecimiento de la cultura digital, mientras que la Organización de las Naciones Unidas ha sido una defensora del derecho a la educación, promoviendo marcos normativos que fomentan la equidad tecnológica y por último el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que integra la inclusión digital como parte de su enfoque de desarrollo humano sostenible, resaltando la importancia de la tecnología en la reducción de las desigualdades. Y aquí yo tengo tres preguntas. Estas tres preguntas están orientadas a generar una discusión, una reflexión crítica y diagnóstico comunitario sobre la inclusión digital y las brechas tecnológicas. No tienen que contestarla, pero por favor analicen sus posibles respuestas. La primera, ¿qué barrera tecnológica crees que es la más difícil de superar en tu comunidad? Para mí es importante identificar cuál es el principal obstáculo en el entorno local que afecta el uso de las tecnologías por las comunidades, que puede ser la conectividad, la falta de dispositivos, el desconocimiento digital o el desinterés institucional en continuar los proyectos, el rechazo por parte de las personas a capacitarse en tecnología, ya sea por miedo o por la falta de recursos, en destrezas, acceso a Internet u otro. Esta información puede ayudar a priorizar acciones y políticas públicas, ya que se reconoce que no todas las comunidades enfrentan los mismos desafíos tecnológicos y así sucede en América Latina y el Caribe. En segundo lugar, ¿conoces a alguien que no tenga acceso a Internet en su hogar, más allá del celular? ¿Y cómo crees que esto afecta su educación, trabajo o vida diaria? Este segundo cuestionamiento nos permite visibilizar la realidad de quienes viven sin conectividad estable ni acceso a las computadoras y cuáles son las posibles consecuencias de la brecha digital. Entre ellas, la exclusión educativa, las limitaciones laborales, la desigualdad en el acceso a la información o las limitaciones en la ciudadanía digital y la economía. La ciudadanía digital es esa capacidad de participar plenamente en esa sociedad digital mediante el uso adecuado de las tecnologías
Y cuando hablamos del uso adecuado, nos referimos a la forma responsable, ética y segura en los entornos digitales, respetando los principios de legalidad, seguridad, responsabilidad, inclusión, empatía y respeto por los demás. En tercer lugar, ¿ha participado en alguna capacitación digital, curso virtual o adiestramiento sobre el uso adecuado de las tecnologías en los últimos meses? Esta pregunta permite detectar la necesidad de mayor capacitación docente y comunitaria, así como evaluar la eficacia de los programas de alfabetización digital de los países, ya que con los avances continuos en temas de las tecnologías, necesitamos mantenernos a la vanguardia. Por ejemplo, un ciudadano digital responsable debe reconocer noticias falsas que circulan por las redes, respetar la privacidad de los demás, proteger sus contraseñas y participar en debates virtuales como esta discusión que tendremos hoy con carácter de respeto y con un comportamiento ético, lo que le llamamos la netiqueta. Todo esto es importante en esta nueva sociedad que integra las tecnologías en casi todos los aspectos de la vida diaria. Hablemos ahora sobre los fundamentos históricos y legales del derecho a la educación. En primer lugar, vamos a hablar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos modernos emergen tras la Segunda Guerra Mundial, que acabó alrededor de 1945, y por las atrocidades del Holocausto. Esto debido a la necesidad de garantizar la dignidad humana y evitar futuras violaciones masivas de derechos, lo que llevó a la comunidad internacional a redactar un marco común. Entre ellos tenemos la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945, que estableció la ONU y sentó las bases del compromiso global con los derechos humanos. Más tarde surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París y estableció por primera vez universalmente los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos sociales, económicos y culturales, al cual pertenece el derecho a la educación. El artículo 26 de la Declaración establece que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación debe ser gratuita, a menos la instrucción elemental y fundamental, y que debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. También surgen otros tratados internacionales que consolidan el derecho a la educación, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de la UNESCO contra la Discriminación de la Educación y recientemente la Agenda 2030, donde el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 es educación para todos y afirma que hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. Esto fue adoptado por los 193 países miembros de la ONU en el 2015 y a lo largo del tiempo la educación ha sido exaltada como una herramienta clave para la emancipación, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia para el desarrollo humano. Sin embargo, su impacto no siempre ha sido liberador o equitativo. La educación también puede profundizar las desigualdades cuando su propósito responde a intereses de dominación cultural, exclusión social o control ideológico. En este sentido, el papel del Estado como garante del derecho a la educación es determinante para que este derecho se convierta en una vía de liberación. El Estado tiene la obligación jurídica y ética de garantizar el derecho a la educación, pero este mandato solo se cumple efectivamente cuando las políticas públicas son inclusivas, equitativas, respetuosas de la diversidad, y en ausencia de estos principios, la acción estatal puede profundizar las desigualdades en lugar de corregirlas. ¿Cuáles son algunos retos actuales de la región según estos documentos que persisten en torno a las desigualdades tecnológicas y educativas? En primer lugar,
Persisten desigualdades estructurales en América Latina y el Caribe, y a pesar de los avances normativos, las condiciones sociales, económicas y culturales desiguales continúan afectando el acceso a la calidad educativa en América Latina y el Caribe, y estas desigualdades se expresan en una brecha digital, la falta de infraestructura tecnológica, la escasa conectividad en las zonas rurales, la pobreza y la discriminación hacia grupos como mujeres, migrantes, envejecientes, pueblos indígenas, menores de edad que se encuentran en instituciones juveniles de corrección o rehabilitación y los afrodescendientes. También existe una desconexión entre los marcos normativos y la práctica educativa real. Aunque muchos países han incorporado el derecho a la educación y a la inclusión digital en sus constituciones y leyes educativas o políticas públicas, la práctica diaria no siempre cumple con lo establecido. Por ejemplo, hay trayectoria educativa inconclusa, baja calidad en los aprendizajes, se habla de discrimen en estos informes y de limitado acceso a la tecnología educativa efectiva, lo que evidencia una distancia entre lo escrito y lo implementado en las aulas. Por otro lado, la pandemia de COVID-19 profundizó la desigualdad educativa. La pandemia evidenció y agravó las inequidades preexistentes. Durante la pandemia, más de 120 millones de niños y jóvenes quedaron sin clases presenciales y millones no pudieron acceder a la educación virtual por falta de conexión, por falta de los dispositivos o por la necesidad de entornos adecuados para estudiar. Y esto provocó el rezago escolar, la deserción y afectó especialmente a los sectores más vulnerables. Todavía estamos presentando los resultados de esta situación en nuestras salas de clase. Países como Argentina, México, Colombia, Chile y Perú han incorporado en sus constituciones o mediante reformas la promoción del uso de las tecnologías. Estos países han dado pasos importantes al incluir en sus marcos constitucionales la obligación de promover el uso de las tecnologías en la educación, y esto abarca de la alfabetización digital, desde la alfabetización digital para todos, hasta la aplicación de tecnologías en el desarrollo económico, en el desarrollo agrícola y en el desarrollo laboral, así como la necesidad de preparar a las futuras generaciones para un entorno digital. No obstante, la implementación efectiva y equitativa aún representa un reto pendiente. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, en Argentina, el artículo 75, inciso 19 de la reforma de 1994 establece que el Estado debe proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social y a la productividad de la economía nacional, asegurando el acceso a la tecnología. La Ley de Educación Nacional del país complementa lo constitucional y promueve explícitamente la integración de las tecnologías digitales en todos los niveles educativos. Igual México en el artículo 3 de la Constitución Política. Además, establece el derecho a la educación digital, el uso de las nuevas tecnologías y la inclusión digital. México es uno de los países con un reconocimiento explícito y detallado en su constitución sobre las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, la conectividad e innovación científica como parte del derecho a la educación. Argentina y Perú reconocen la importancia de la tecnología en términos generales en la formación, desarrollo, pero sin garantizar el acceso digital como un derecho exigible. Colombia y Uruguay lo abordan principalmente a través de las leyes, decretos o políticas públicas, no desde el contexto constitucional. Sin embargo, Uruguay lo fomenta fuertemente desde la política pública como el Plan Ceibal. El Plan Ceibal se creó en el 2007 como un plan de inclusión e igualdad de oportunidades con el objetivo de apoyar con tecnología las políticas educativas en Uruguay y promueve la integración de tecnologías digitales en la educación, y no solamente tener el acceso a los equipos y el acceso al Internet, sino también esa capacitación que necesitan los maestros y necesitan los estudiantes para la reducción de la brecha digital. Dentro de este plan,
Uruguay proporciona un computador portátil a cada niño en edad escolar y se compromete a dar seguimiento, ¿verdad?, a este proyecto. Y aquí tenemos una imagen donde presento que estamos viviendo la cuarta revolución tecnológica. Durante el siglo XXI hemos sido testigos de una transformación estructural impulsada por la llamada cuarta revolución tecnológica, que se caracteriza por la irrupción de las tecnologías como la inteligencia artificial, que es un debate en la actualidad, el Big Data la gran proporción de datos de todos nosotros que tanto todos los programas, los gobiernos adquieren cuando nosotros compramos, cuando realizamos diversas transacciones, también las empresas privadas, la robótica, la realidad virtual, la computación en la nube y los sistemas interconectados inteligentes. Estas tecnologías han alterado profundamente la forma en que las personas se comunican, producen, consumen y acceden al conocimiento, cómo acceden a la información. Han modificado las estructuras económicas, educativas y productivas, generando nuevos modelos laborales y de organización social e impulsando la necesidad de repensar el currículo escolar, la formación docente y la ciudadanía digital de todos nosotros. Además, se enfatiza que este cambio no es meramente técnico, sino cultural y político, ya que las nuevas tecnologías configuran una nueva forma de vida digitalizada que requiere de nuevas competencias en las personas, destrezas, actitudes, valores y de marcos éticos y derechos digitales para todos los ciudadanos. Existe la necesidad de fortalecer las legislaciones y políticas nacionales de América Latina y el Caribe para garantizar la protección de los datos personales, la privacidad de los seres humanos, la ciberseguridad y los derechos digitales. La integración de las nuevas tecnologías en los procesos democráticos ofrece grandes oportunidades para mejorar la transparencia, la gobernabilidad y la participación ciudadana, aunque también presenta desafíos en términos de ciberseguridad y otros aspectos relacionados a la ciudadanía digital. La desigualdad en América Latina y el Caribe se manifiesta en múltiples dimensiones. En infraestructura y en equipos, muchas regiones carecen de la conectividad adecuada y acceso a dispositivos tecnológicos, costos elevados, el alto precio de los dispositivos y de los servicios de conectividad adecuada y acceso a estos dispositivos muchas veces limita el acceso de todos a, a las tecnologías por los altos costos. La falta de competencias digitales, existen brechas en habilidades, conocimientos para usar la tecnología de forma eficaz. Esta brecha no solo la sufren los estudiantes, sino también los maestros y lo vimos en la pandemia, que muchas veces los padres no tienen las destrezas necesarias para brindar el apoyo en el hogar a esos estudiantes y al igual que otros miembros de las comunidades. Las desigualdades se agravan por condiciones socioeconómicas, geográficas, de edad y de género, que afectan especialmente a las poblaciones vulnerables que mencionamos anteriormente. Esta situación requiere políticas de acceso equitativo, seguro y formativo para todos. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? La falta de acceso equitativo a tecnologías genera, según las investigaciones en América Latina y el Caribe, exclusión educativa, menores oportunidades laborales y sociales, aumento de la desigualdad económica y social, rezago en competencias digitales esenciales y estas brechas limitan el desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos. La inclusión digital a la que aspiramos y la que se establece en estos informes consiste en garantizar que todas las personas, sin importar su condición social,
económica, geográfica y cultural tengan acceso significativo a las tecnologías digitales y que estas tecnologías y estos conocimientos le permitan ejercer otros derechos clave, como la participación ciudadana, el empleo y el acceso a la información. Aquí tengo un código que pueden escanear si así prefieren. La información está en el próximo slide, que los lleva al documento de los datos que voy a presentar y a discutir a continuación. Entre los desafíos en Latinoamérica y el Caribe, los datos acerca de estos desafíos muestran que en la región se destaca que existe insuficiente infraestructura tecnológica en las escuelas. Un 51% de las escuelas que formaron parte de estos informes que fueron analizados reportan mala conectividad. En el 2022, solo el 60% de la población de América Latina y el Caribe tenían acceso a Internet. La diferencia en conectividad entre las zonas urbanas y las zonas rurales era notable y profundiza esta brecha, donde el 67% de los hogares urbanos tienen acceso a Internet en comparación con el 23% de las zonas rurales. Existe falta de dispositivos tecnológicos adecuados para los estudiantes desfavorecidos. En la región, aproximadamente el 25% de los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos solo tienen acceso a una computadora cuando están en la escuela. Y el 16% se conectan solo desde esas instituciones educativas, desde las escuelas. Por otro lado, la región presenta niveles de desempeño académico bajo. Por ejemplo, el informe PISA de 2022 indica que el 51% de los estudiantes latinoamericanos presentan bajo desempeño, especialmente grave en República Dominicana en comparación con el presupuesto asignado por estudiante para su educación. En la región, la inversión acumulada por estudiante entre los 6 y los 15 años es variada, pero Panamá y República Dominicana logran un desempeño muy por debajo del esperado, dada la inversión económica por estudiante, según los datos de este informe. Esto evidencia la necesidad de la revisión curricular, la revisión de los currículos educativos orientados a nuevas habilidades digitales, la necesidad de capacitación docente para el uso de las tecnologías y la implementación efectiva y equilibrada de las tecnologías en los entornos educativos. Entre otros desafíos, 244 millones de latinoamericanos no tienen acceso a Internet y solo el 10% cuentan con fibra óptica de calidad. Y existe esa brecha rural y urbana significativa. Se presentan también algunos de los grupos marginados identificados en la literatura y en los documentos normativos revisados, los cuales enfrentan barreras significativas como la limitada infraestructura tecnológica que mencionamos, limitada infraestructura energética que es necesaria también para utilizar estos recursos tecnológicos en comunidades rurales, en comunidades indígenas, así como la falta de contenidos digitales relevantes en las lenguas originarias. Estas condiciones generan exclusión tecnológica, lingüística, cultural y económica. El reconocimiento del derecho a la educación en América Latina y en el Caribe no fue un proceso automático ni exclusivamente jurídico, sino el resultado de luchas sociales, procesos políticos progresistas y cambios estructurales globales. Dentro de estos cambios se presentan las luchas sociales que fueron motores del cambio en el tema, por ejemplo, la Revolución Mexicana, que marcó un hito regional al consagrar por primera vez una constitución latinoamericana y considerar la educación como un derecho del pueblo y una función esencial del Estado. En Argentina y Uruguay, gobiernos progresistas impulsaron reformas educativas laicas, gratuitas y obligatorias, consolidando sistemas públicos que sirvieron de modelo regional
Y estas luchas vincularon el derecho a la educación con la justicia social y la ciudadanía. También tenemos la industrialización. El proceso de industrialización en la región favoreció la expansión del sistema educativo al requerir mano de obra calificada y ciudadanía alfabetizada. Esto estimuló el crecimiento de la educación secundaria y técnica, la apertura de universidades públicas y la profesionalización del docente. La expansión del a la educación en América Latina y el Caribe es el resultado de confluencias históricas, de luchas sociales, transformaciones económicas y acuerdos internacionales. Sin embargo, existen hoy día diferencias en su conceptualización e implementación, lo que genera desigualdad en el acceso y en la calidad educativa. El análisis comparativo entre los países de América Latina y el Caribe evidencia enfoques diversos en aspectos claves del derecho a la educación y en el reflejo de contextos históricos, culturales y políticos particulares. Sin embargo, estos enfoques comparten el objetivo de garantizar el acceso y la calidad educativa bajo principios democráticos y de justicia social. Los ejes fundamentales que fueron analizados son la libertad de enseñanza, reconocida como principio en la mayoría de las constituciones, que implica que las personas, grupos o instituciones privadas pueden ofrecer educación respetando los marcos legales, la laicidad de las instituciones públicas. Algunos países consagran un modelo educativo plenamente laico, pero otros permiten la presencia religiosa, simbólica o curricular, observando la garantía constitucional según la cual en los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. Como por ejemplo la Ley 115 de 1994 por el Congreso de la República de Colombia. Y este aspecto marca el grado de autonomía del Estado frente a las iglesias, aunque como ya establecimos, en algunos currículos se observa la enseñanza de doctrina religiosa. La gratuidad de la educación, generalmente la gratuidad de la educación está garantizada en niveles básicos y obligatorios. Algunos países la reconocen como derecho, mientras otros la condicionan. Por ejemplo, en El Salvador, el artículo 5 de la Ley General de Educación reafirma que la educación parvularia, que es la preescolar, y la básica de primero a noveno grado es obligatoria y juntamente con la especial será gratuita cuando la imparta el Estado. Y el Estado fomentará los programas de becas, subvenciones y créditos financieros para quienes, teniendo la capacidad intelectual y aptitud vocacional, aspiren a estudios superiores a la educación básica. Y el artículo 6 establece que en los niveles medios e institutos tecnológicos oficiales, el Ministerio de Educación determinará las cuotas de escolaridad teniendo presente la política de democratización del acceso. Cuando la demanda en estos niveles sobrepase los cupos institucionales, los estudiantes se seleccionan mediante pruebas de rendimiento académico y mediante el análisis del estudio socioeconómico. Otros países tienen costos indirectos como materiales, libros, entre otros. Y también se presenta el derecho de los padres a elegir instituciones educativas públicas o privadas para sus hijos, la libertad de cátedra de los maestros y profesores que garantiza la autonomía docente para enseñar, investigar y expresar ideas, especialmente en la educación superior. Y es considerada uno de los pilares de la libertad académica, pero en tensión siempre con las políticas públicas y los contenidos obligatorios e intereses políticos de los países latinoamericanos. Los estados latinoamericanos han ratificado múltiples tratados y convenciones internacionales que consolidan el derecho a la educación como un derecho humano universal en todo lugar y en todo momento, inalienables que no pueden ser eliminados, transferidos ni renunciados y progresivos, porque deben analizarse y mejorarse con el tiempo y las necesidades sociales, como por ejemplo considerarse los cambios tecnológicos que estamos viviendo actualmente. Estos compromisos no solo establecen obligaciones legales, sino que también configuran una hoja de ruta ética y política para los sistemas educativos de la región. Según la UNESCO,
Todos los países de Latinoamérica se han comprometido a asegurar el pleno ejercicio del derecho a la educación de forma equitativa, inclusiva y de calidad. Y es aquí donde debemos integrar las tecnologías y sus enseñanzas en las instituciones formales y no formales como centros comunitarios, bibliotecas, promover las tecnologías de la información y las comunicaciones para minorar la brecha digital para todos. El Estado es garante del derecho a la educación. El derecho a la educación no puede depender de la voluntad individual, del mercado, de actores privados. Es una responsabilidad fundamental del Estado y así lo establece el marco jurídico internacional y lo ratifican los compromisos asumidos por los países de América Latina. Según la UNESCO, el Estado es el principal garante del derecho a la educación y tiene el deber de hacerlo efectivo mediante un conjunto de reglas e instituciones consensuadas dentro de un marco democrático. ¿Cómo debe garantizarlo? Legislando, estableciendo las leyes que definan y protejan el derecho a la educación para todos los grupos, asegurando los recursos suficientes, continuos y bien distribuidos para estos fines, estableciendo los estándares de calidad, evaluando los resultados y supervisando a todos los actores del sistema, evitar retrocesos, garantizar el acceso universal y corregir las desigualdades, y debe impulsar la innovación educativa, el desarrollo profesional docente y la participación ciudadana. Por ejemplo, promover estas innovaciones tecnológicas. El derecho a la educación no solo implica accesos y permanencia en el sistema escolar, es un derecho complejo que conlleva deberes compartidos entre el Estado, las familias y la sociedad en su conjunto. Su garantía efectiva requiere corresponsabilidad y compromiso colectivo. Aunque los marcos legales en América Latina reconocen con claridad derecho a la educación gratuita en ciertos niveles, obligatoria y sin discriminación, en la práctica muchos sistemas educativos no logran garantizar ese cumplimiento efectivo y existe una brecha persistente entre lo establecido en ley y lo vivido en los salones de clases. Hay problemas estructurales que obstaculizan el pleno ejercicio del derecho a la educación y algunos de ellos son trayectorias educativas inconclusas, la alta deserción escolar, la baja calidad de aprendizaje, la escasa retención de estudiantes en zonas rurales y en contexto de pobreza, la falta de programas de segunda oportunidad o reingreso escolar, programas nocturnos, baja calidad de los aprendizajes y se presenta además en la literatura currículos desactualizados. Así que hay una brecha entre la asistencia escolar y el aprendizaje efectivo y hasta cierto punto se evidencia discrimen institucional y prejuicio a cierto grupo. No todas las constituciones han incorporado explícitamente el derecho a la alfabetización digital ni la integración plena de las tecnologías de la información y comunicación como parte de su marco normativo, educativo y social, y existe una falta de actualización frente al ritmo de la transformación digital. Hay ausencia de un marco normativo unificado sobre los derechos digitales y es necesaria la promoción del uso de las tecnologías en sectores clave como el trabajo, la agricultura y la economía. También se evidencia una necesidad de garantizar la formación digital para toda la población, así como la tipificación de los delitos tecnológicos en sus marcos legales. ¿Cuáles son algunos desafíos en la era digital? Pues la inclusión tecnológica va más allá de la infraestructura. No puede limitarse a la distribución de dispositivos o a la conectividad y exige una transformación estructural que abarque reformas legales, que reconozca los derechos digitales como parte del derecho a la educación, actualización curricular y una acción institucional con visión de justicia digital e inclusión social. Aquí podemos ver algunos de los esfuerzos necesarios y algunos de los esfuerzos que los países de América Latina han encaminado para establecer esa integración de las tecnologías en la educación.
entre ellos los marcos normativos y los derechos humanos digitales, la transformación digital para el bienestar social, el desarrollo de programas para lograr estos fines y el desarrollo de alianzas entre gobiernos, sector privado y la sociedad civil, la democracia electrónica participativa para fortalecer la gobernanza al permitir la intervención ciudadana en decisiones públicas a través de los medios digitales. Y finalmente, los proyectos de educación no formal que ofrecen oportunidades flexibles de aprendizaje continuo y fuera del sistema escolar tradicional, promoviendo la equidad y el empoderamiento social para todos, no solamente para aquellos en edad escolar. También en estos esfuerzos debemos considerar los riesgos de las tecnologías, como la subestimación de los costos tecnológicos que excluye a los más pobres, la excesiva dependencia tecnológica que puede alejar de los objetivos educativos y el desarrollo sostenible, y los riesgos asociados a la privacidad, la seguridad digital y la propagación de odio por los medios digitales, como mencionamos anteriormente. También debemos considerar estos beneficios que promueven las tecnologías, como la equidad social y educativa, y preparan a los estudiantes con habilidades esenciales para el futuro laboral, facilitan el acceso universal al conocimiento, el acceso a la información, mejoran las habilidades digitales de los estudiantes y familiares, promueven la educación remota y el acceso a la información, la telemedicina y aminoran esas brechas en la salud. Inclusión en destrezas de vida diaria, como por ejemplo realizar diligencias, pagos, buscar información, utilizar esos programados para la geolocalización y la innovación y el emprendimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran hoy en una encrucijada política y educativa. Representan el avance imparable de la innovación, pero por el otro lado ponen en evidencia las desigualdades estructurales que amenazan con profundizarse si no se actúa con responsabilidad. Así que existen pilares que debemos seguir para guiar su integración en la educación. Entre ellos, asegurar que todas las personas, independientemente de su origen, condición social, género o discapacidad, puedan acceder y utilizar efectivamente y activamente las tecnologías en entornos digitales, ir más allá del acceso básico garantizado y garantizar esas condiciones justas para usar, comprender y beneficiarse de las tecnologías de manera significativa, promover el uso de las tecnologías como herramienta para la formación continua, adaptada a distintas etapas, contextos y necesidades, para que las TIC contribuyan verdaderamente al derecho a la educación, es imprescindible un enfoque ético, una perspectiva crítica, un compromiso con los derechos humanos y, como mencioné en el capítulo, el progreso tecnológico no tiene valor si no va acompañado de justicia social, inclusión y humanidad. Aquí entre las conclusiones de esta investigación, podemos destacar que la educación es un derecho emancipador clave para la libertad, la equidad y la participación ciudadana. En este marco, el Estado es su principal garante y responsable de crear las condiciones para que este derecho sea universal, inclusivo y de calidad. Sin embargo, aún persisten profundas desigualdades de acceso y aprendizaje, especialmente en las comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y en aquellas comunidades marginadas donde la infraestructura es deficiente. Existen barreras lingüísticas en contenidos y en materiales para uso e integración a través de las tecnologías, brechas de género y las desigualdades en habilidades digitales impiden una integración tecnológica justa. Se evidenció también que la crisis del COVID-19 visibilizó dos realidades simultáneas: el potencial transformador de las tecnologías digitales para expandir el acceso al aprendizaje
y la educación a distancia, pero también las fallas estructurales de los sistemas educativos que dejaron fuera a millones por falta de conectividad, formación o apoyo de las destrezas necesarias para poder integrar las tecnologías. Se requiere, ¿verdad?, una agenda regional articulada que impulse tecnologías seguras, éticas e inclusivas. Y esto requiere acciones urgentes como la formación docente en competencias digitales y la formación de todos los miembros de la comunidad, no solamente de los estudiantes, y no solo en el manejo técnico, sino en la integración pedagógica crítica y creativa de la tecnología. Necesitamos currículos actualizados, integrar innovación, pensamiento computacional, alfabetización mediática y creativa a través de la tecnología y una gobernanza digital eficaz, políticas públicas transparentes, democráticas, participativas, con regulación de plataformas para la protección de datos de los ciudadanos y la accesibilidad universal, y una inversión educativa sostenible. Se requiere una financiación constante e inclusiva para la infraestructura y para los contenidos, la capacitación y el seguimiento a los planes educativos formales y no formales del país sin dejar a nadie atrás. Las referencias y me queda agradecerles por su atención, así que muchas gracias por escuchar esta ponencia. Muchas gracias a usted, doctora. La verdad es que ha sido muy interesante y es un tema sobre el cual la reflexión permanente no es una opción, sino una necesidad y desde luego acentuado en los entornos, en las arenas digitales en las cuales nos desarrollamos y que pues desde luego obliga a observar al derecho a la educación a la luz de todos estos nuevos desafíos que traen consigo las tecnologías de información y comunicación y en específico, como usted también lo refería en su magnífica ponencia, la inteligencia artificial. Entonces, desde luego que siempre suscita reflexiones y comentarios que deben ser tanto críticos como propositivos en torno al estado de cosas específicamente en América Latina. Entonces tenemos un espacio de entre 15 y 20 minutos para que nuestro auditorio, profesoras, profesores puedan hacerle alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario a nuestra disertante. Desde luego, la profesora Dolly o también Alejandro Londoño. Doctor Martín, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Doctora, muy interesante su trabajo de investigación. Quiero compartirle o comunicarle que el año pasado yo hice un estudio precisamente sobre el derecho humano a las tecnologías de la comunicación como un derecho humano en el Estado mexicano. Y todo lo que usted nos platica, bueno, pues coincide precisamente con lo que está sucediendo en nuestro país. Y es de veras preocupante el estar a 4 años de la pandemia donde no se tenía la tecnología o las herramientas necesarias y que hayan pasado casi 4 años y estemos pues prácticamente casi igual. ¿Y por qué Mm, digo casi igual? Porque hoy en día vemos que muchas veces el Internet que viene siendo lo básico o lo fundamental para que pueda existir una conectividad no es una realidad, y me supongo que a nivel internacional, porque en algunas ocasiones hemos tenido conferencias internacionales y vemos que se va la voz, que se congela la imagen. Entonces, pues estamos ante una situación que es urgente que tenemos que atender. Si queremos tener estudiantes que vayan a la par con estas ventajas tecnológicas, pues tenemos que esforzarnos un poco más. Y comento tenemos, bueno, pues porque los que impartimos clases o docencia, pues mm, tenemos que buscar la forma de cómo lograr que nuestros estudiantes no solo tengan el interés, que tengan los medios necesarios para que esto sea una realidad, empezando por lo menos que en las instituciones educativas donde los estudiantes permanecen grandes jornadas, por lo menos tengan internet, porque hay muchas instituciones
donde el tener internet es un lujo para unos cuantos estudiantes. Y con esto, fíjese, en el artículo que yo analicé, llegué a una conclusión que es muy, no me gusta compartirla porque está muy drástica, pero es la verdad. Yo llegué a la conclusión de que desafortunadamente los pobres, o sea, los estudiantes pobres, continuarán siendo pobres. ¿Por qué? Porque si no tienen las herramientas para poder superar estas barreras, ¿cómo van a salir adelante? Y más hoy en día que ya la educación tiende a ser digital, ¿sí? Ya, por ejemplo, ya no acudimos a las bibliotecas o raramente vamos para buscar información. Lo hacemos a través de las redes de internet, de los medios o de los dispositivos electrónicos. Entonces, la verdad es muy ilustrativo, muy acorde este tema que estamos abordando. Sobre todo, doctor Alan, bueno, pues aquí tenemos un reto, tenemos que trabajar bastante, pues para lograr que por lo menos poner el ejemplo. O sea, sí se puede, pero tenemos que esforzarnos, poner algo de nuestra parte como profesores para que esta sociedad vaya avanzando hacia un mundo mejor, porque no es suficiente que exista una normativa tan robusta en las constituciones si en la realidad no se está reflejando. La verdad, yo estoy muy alarmado con todo lo que está pasando, con todo lo que viene y sin tener los recursos económicos, pues para ir avanzando hacia esa educación tecnológica de verdad. Gracias. No, gracias a usted, y ese es parte de mi análisis. ¿Cómo vamos a lograr que lo que está escrito se vea reflejado en nuestras aulas, en la educación y en nuestros estudiantes? Porque no solamente en la infraestructura tecnológica o energética, como mencioné, porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico sufrimos de apagones constantes. A veces estamos hablando en una videoconferencia, en una clase. Yo soy profesora de tecnología, de la integración de la tecnología en la educación y de bibliotecología, y en ocasiones se nos va la luz, como decimos aquí, y nuestra clase se vio afectada. Los estudiantes se afectaron y no tienen ese acceso a ni al servicio de internet, ni a la tecnología necesaria, porque no había energía eléctrica. También, que usted lo mencionó bien, las destrezas necesarias y como usted menciona, si no tienen la infraestructura, el acceso a Internet en nuestras instituciones educativas, ¿cómo van a desarrollar esas destrezas que son tan necesarias para que ese estudiante pueda desarrollarse tanto en la sociedad, pueda ejercer otros derechos, como en la vida laboral? Muy correcto. Comparto su pensamiento. Gracias por esa aportación. Al contrario, gracias a usted. Muy bien, si alguien más desea hacer el uso de la voz. Doctor Alejandro, hace ratito me parece que levantó la mano, pero si no fue así, Así si es, algún así error, es. bueno, a sus órdenes y como siempre un gusto en saludarle, doctor Alejandro Vázquez. A mí también me da muchísimo gusto saludarlo, doctor y amigo, felicitarlo en primera instancia porque siempre invita a personas con una gran capacidad de comunicación, como es en este caso la doctora Rosángela Rodríguez, a la cual pues también felicito ampliamente por su interesante y brillante disertación. Y efectivamente, ahorita estamos en una época de tecnología pues muy avanzada, la inteligencia artificial está presente. Sin embargo, pues también como ella atinadamente lo menciona, hay escasez para tener acceso a la misma. Yo me permitiría preguntarle cuál sería o cuáles serían las principales aportaciones o sugerencias que ella haría pues para la búsqueda de superar estas deficiencias que ella atinadamente nos mencionó. Si fuera tan amable, maestra
Rosángela Rodríguez, y reitero mi felicitación. Gracias, muchas gracias. En relación a la tecnología o la integración de la inteligencia artificial, eso es otro de los temas que estoy trabajando recientemente, pero en el contexto de las bibliotecas, como debemos trabajar con la inteligencia artificial en las bibliotecas, yo creo que es fundamental establecer espacios para poder, además de proveer el acceso a estos recursos tecnológicos, más allá de proveerlos, esas competencias necesarias para trabajar, por ejemplo, con esa inteligencia artificial, para evitar, ¿verdad? Muchos de nuestros estudiantes en las salas de clases están realizando sus trabajos, están integrando la inteligencia artificial y la inteligencia artificial tiene una aportación muy positiva, pero también tiene otros retos que debemos trabajar. Y entre ellos, estos retos están, ¿verdad? Lo que vamos a mencionar, voy a mencionar, por ejemplo, la deshonestidad académica, el plagio, y cómo, como mencionaba el doctor Martín, cómo se ven algunos rezagados por no tener acceso a estas tecnologías, a estas nuevas tecnologías, a estas innovaciones. Y sus trabajos se notan, algunos de ellos, ¿verdad? Con unas características particulares y otros, pues, se ve esa diferencia de que hay acceso a algunas tecnologías para bien o para mal, y yo creo que debemos tratar, si los estudiantes, si las personas no tienen esa infraestructura tecnológica, no tienen esos servicios de conectividad en sus hogares, de establecer espacios, la educación no formal, organizaciones e instituciones donde se puedan proveer esas capacidades, esos adiestramientos, capacitaciones necesarias para utilizar las tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial. Más bien, mi recomendación sería establecer esos espacios, ya sean a través de biblioteca, y hablo de biblioteca porque soy bibliotecaria, ese es mi día a día, y en nuestra biblioteca sí tenemos computadoras, clases, donde integramos esas tecnologías para el acceso a la educación y más allá del acceso a la educación para promover, ¿verdad? La creación de conocimientos y ese análisis, esa búsqueda de información y ese análisis de la información para poder crear conocimiento. Muchas gracias, muy interesante su respuesta y comparto que efectivamente la inteligencia artificial, si bien es cierto, muy positiva, también es un arma de dos filos para aquellos que pues no la usan debidamente. Le reitero mis felicitaciones y ojalá en un tiempo pueda acompañarnos aquí en este estado, en México. Un saludo muy afectuoso. Gracias. Todos igualmente, espero que sí, espero verlos por allá. Bien, no sé a quién más le gustaría alguna intervención. Sí, de nuevo, doctor Martín, por favor. Doctor, muchas gracias por el tiempo, pero es que he trabajado este tema que estoy tan emocionado y hice muchas anotaciones que seguramente si pues las compartiera todo, necesitaríamos una hora más. Eh, cuando estábamos en la charla que estábamos hablando de las tecnologías de la información y de la comunicación y que hemos visto y hemos analizado que a la fecha no son una realidad, me preocupa más el pensar que ya vamos a tener que entrar a la inteligencia artificial, ¿sí? Yo no tengo mucho tiempo escuchando de inteligencia artificial, hace alrededor de 2 años, y el primer día que la escuché en una conferencia, pues me quedé preocupado y dije, bueno, pues, ¿qué es esto, no? Si todavía no tenemos todos los dispositivos y lo necesario para tener unas TIC efectivas
estamos entrando a una nueva plataforma, a otra dinámica que desconocemos. Y además una cosa muy importante, si queremos tener una inteligencia artificial eficiente, no es gratuita, hay que pagarla. Entonces, si los estudiantes no tienen internet, así nada más, no tienen internet en sus casas. Fíjense que en el estudio que hice un estudio aquí en la capital del estado de Durango, pues que viene siendo la región económica del estado, pues con mayor recursos económicos o vivimos en mejores condiciones. Si aquí en la capital del estado la brecha tecnológica de los que vivimos aquí es marginal, estamos hablando casi de un 60% de los estudiantes que no cuentan con las tecnologías, lo que decía la doctora Rosángela. ¿Qué pasa con aquellos pueblos que están en la sierra? Pues se van a quedar atrasados. Por eso les comentaba esa máxima que no me gusta mucho, perdón, pues de que los pobres van a seguir siendo pobres si no hacemos un esfuerzo, pues es obligación del Estado, pero lo sabemos que el Estado pues no le está invirtiendo lo suficiente, entonces nos están trasladando esa obligación a las universidades, a las facultades, a los profesores, y bueno, yo creo que si todos hacemos un esfuerzo, podemos lograr ir cerrando esa brecha digital para irnos preparando hacia esta nueva plataforma que es la inteligencia artificial, que yo la veo muy positiva siempre y cuando utilizándola con ética y responsabilidad. Doctora, muchísimas gracias, estoy muy contento y compañeros, discúlpenme, pero la emoción me ganó, ¿eh? Gracias. Pero es cierto, las tecnologías siguen evolucionando y nosotros vamos quedándonos un poco más rezagados. Y estas tecnologías, como usted mencionó, muchas veces promueven esa distinción entre los que pueden y los que no tienen. Así que, además de la deshonestidad académica, el plagio, el sesgo por género, la inteligencia artificial, como usted mencionó, que es gratuita, tiene unas limitaciones, por ejemplo, inventa información, evidencia discrimen, tiene un impacto ambiental grande y nosotros tenemos que trabajar ya con esto porque ya lo estamos viendo en nuestros salones de clase, nuestros estudiantes lo están utilizando. Así que sí, pienso que las tecnologías van evolucionando rápidamente y debemos analizarlas y estudiarlas con mayor frecuencia, por decirlo de esa manera. Bien, si hubiese algún comentario, por Profe, favor, buenas noches. Carla, adelante, por favor. Muy buenas Profe, buenas tardes noches. a todos. Muchísimas gracias por esta disertación, sobre todo tan importante y tan reflexiva. A mí me gustaría nada más comentar que, bueno, evidentemente la pandemia hace pues ya 5 años nos dejó a todos una gran lección. Hubo quienes tuvimos que estar estudiando justamente a distancia, quienes tuvimos la oportunidad de poderlo hacer justamente por esta facilidad de esta dinámica tecnológica. Sin embargo, pues también es importante pues justo recordar esas estudiantes o esos estudiantes. Sobre todo a mí me preocupa mucho el tema de la educación básica, ¿no? Porque si bien muchos de nosotros hemos estado ya en un entorno de educación media superior o de educación superior, creo que aquí lo importante también sería focalizar el tema en esos niños y en esas niñas que están justo en primaria, en secundaria o que incluso están pues en kinder, en educación inicial y que pues lamentablemente desde la pandemia, es decir, los últimos 5 años, pues han visto, pues su educación se ha visto muy interrumpida por esas barreras tecnológicas. Ahora, bueno, pues ya tenemos 2 años, 2 años y medio que salimos de ese tema de salud. Sin embargo, bueno, pues aquí en México, como seguramente en muchas regiones en América Latina y en el Caribe, pues algunas situaciones de violencia también han impedido pues que se lleve a cabo una normalidad en la vida, ¿no? Y por obvias razones pues también la educación se ve interrumpida. Ahorita nosotros lo hemos estado viendo muy de cerca aquí en algunos
municipios, sobre todo, por ejemplo, de Sinaloa, que es un estado muy colindante con Durango, que es donde radicamos, y constantemente justo se ven estas interrupciones de las clases, ¿no? Un día tienen clase, otro día no la tienen, y eso pues obviamente nos pone a pensar si para nosotros como ya adultos nos implica una reflexión importante y a veces nos impide seguir avanzando en nuestro día a día, pues, ¿qué esperamos en la cuestión sobre todo de los niños, ¿no? De 13 años, 5, 6, 8 años, y que muchas veces también un tema económico pues impide que en una familia de 5 o de 6 personas pues todos puedan tener justo ese acceso a la educación que pues es un derecho humano que está consagrado pues en la Constitución mexicana y pues en todos los tratados internacionales. Nada más. Muchísimas gracias por su disertación. Gracias, y esa es una de las preocupaciones que tenemos, que por lo menos yo comparto con usted, porque sé que durante la pandemia muchos maestros se le hizo bien difícil, aquellos estudiantes que podían conectarse o que tenían la ayuda de alguien para poder conectarse o llegaban a algún lugar, la casa de un vecino, de impartir también las enseñanzas, porque fue bien difícil y yo creo que es un problema social que todos estamos sufriendo en la actualidad. Y si a eso le añadimos la violencia y la pobreza, las luchas que tenemos diariamente en nuestras sociedades, pues sí, es preocupante. Muchas gracias por su comentario. Alejandro Londoño, estimado amigo, colega colombiano, me parece que quería Sí, hacer el uso. profe. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Rosalba, para todos. Doctor Alejandro, ¿cómo está? Un saludo grande desde acá, desde Colombia. En relación a lo que estaba diciendo el profesor Martín y también para la profesora, no sé, me surge como la duda, la inquietud, es mirar dentro de esos procesos de desigualdades de los que ustedes han hablado regularmente. Por ejemplo, el profesor Martín ponía un caso en particular de que existe una brecha de casi el 60% de estudiantes que no tienen acceso a herramientas tecnológicas, informáticas de comunicación, ¿sí? No sé si en ese orden de ideas, pues la pregunta que yo podría plantear un poco es qué tanta realidad existe para la transformación, o no sé si lo han logrado identificar a través de los diferentes estudios que se han hecho, o qué tanto interés real existe dentro de estos nuevos procesos de tecnologización de la información y del acceso a la misma para el robustecimiento de la democracia, ¿cierto? Porque pareciera que entonces en ese orden de ideas, a mayor marginalidad, a mayor brechas de las que hablaba la profesora, pues hay una menor adhesión frente a los distintos eventos políticos que suceden en la vida de los distintos países, ¿cierto? Entonces mi pregunta va enfocada de pronto si han logrado encontrar de alguna manera algunos como indicadores que den cuenta precisamente de qué tan robustecida se ha visto el ejercicio de la democracia a través de estas nuevas exposiciones tecnológicas e informáticas de la comunicación y la participación, hablando precisamente de la democracia. Después el doctor Martín me puede ayudar. Existe sí literatura que habla sobre esta temática, sin embargo, la realidad es que en vez desde mi perspectiva, en vez de fomentar, ¿verdad? Una democracia digital eficiente, por describirla así, muchos se ven rezagados, se quedan atrás, no pueden establecer su ejercicio democrático en los ambientes digitales, si a eso se refiere. Y es bien complicado en ese aspecto. Sin embargo, la literatura establece que ya hay legislaciones y proyectos para integrar y ¿verdad? Normalizar o regular las diversas tecnologías como la inteligencia artificial, el gobierno electrónico, la protección de los datos, entre otros. No sé qué pueda opinar usted, doctor Martin. Sí, muchísimas gracias. Estamos viviendo una situación muy compleja y la única solución que yo veo
es la voluntad de los estados. En el caso del Estado mexicano, pues que el Estado le invierta más a la educación. Recordemos que el único camino para que los pueblos transiten de la pobreza a un mejor nivel de vida es la educación, pero una educación integral de calidad. Y esta educación integral de calidad no solo es que vaya a clases, es que tenga las herramientas necesarias para que pueda accesar a toda esa información que hoy en día es digital. Hace rato comentaba que ya los estudiantes, pues ya, por lo menos aquí en México, ya no van tanto a las bibliotecas, buscan la información a través del Internet, pero si no tienen el acceso al Internet, si no tienen los dispositivos necesarios, ¿cómo le hacen? Pues se van rezagando. Entonces aquí la única opción o la opción más viable es que el Estado o los estados tengan la voluntad efectiva de invertirle a la educación, porque hemos visto estados que le invierten a otras cosas que al final de cierto periodo fueron inversiones no productivas y la educación la van dejando pues atrás. Yo no sé si a propósito, no quiero pensar mal, pero pues nos dice mucho que decir. Entonces, la única solución es que el Estado le invierta a la educación y a una educación integral de calidad y que el alumno, el estudiante disponga de todas las herramientas necesarias. Estamos hablando de Internet, de los dispositivos y lo que les decía hace rato. Bueno, pues si la inteligencia artificial es lo que viene y lo que les comentaba no es gratuita, entonces, bueno, pues hay que buscar que el Estado le apueste más a la educación de todos sus habitantes. Estoy de acuerdo. Y como presenté anteriormente, hay mucho escrito, pero de ahí a la acción hay un desfase muy grande. Correcto. Alejandro Londoño, listo con tu planteamiento. Si te parece bien, bueno, quizá Sí, ahorita. muchísimas gracias, agradezco la respuesta. No, al contrario, como siempre, y un placer que participes con nosotros. Antes de cederle aquí el uso de la voz al maestro Eduardo Favela, que también le agradecemos porque es un asiduo participante de nuestros diálogos, en efecto, yo creo que sería bueno si en próximos meses, en función de la agenda de la doctora Rosángela y del doctor Martín Gallardo, podemos hacer un ejercicio entre la red, entre ambas universidades. Yo ya platicaría con la doctora Rosángela para ver si también la Universidad de Puerto Rico se puede sumar a los esfuerzos y podamos hacer una especie de seminario en donde se vean involucradas varias personas investigadoras en América Latina para seguir debatiendo sobre el derecho a la educación. Creo que sería bastante interesante y porque son muchos los temas que se nos quedan en el tintero. Pero maestro Eduardo Favela, por favor, adelante con su planteamiento. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, yo únicamente quiero hacer un comentario respecto a el tema de inteligencia artificial, derecho a la educación y nuestra materia, que en lo particular es el tema del derecho. Considero que tiene poco tiempo, efectivamente, que se está viendo este crecimiento de la inteligencia artificial, mayormente en Europa, en algunas partes de América. Nosotros, como Facultad de Derecho, no debemos quedarnos, creo que no debemos quedarnos rezagados en ese tema. Es importante prepararnos como académicos, como abogados y obviamente como guías de nuestros alumnos en facultad, ¿no? Porque esto nos va a alcanzar independientemente de que exista o no una igualdad o una posibilidad para todos de estudiar de la misma manera o que esa democracia educativa no sea real, porque no es para todos, es cierto. Bueno, a los que tienen la oportunidad de estar en la universidad, tratar de tenerlos siempre con los temas más actuales, ¿no? Con los maestros obviamente preparados y precisamente en base a ello me parece interesante el planteamiento del doctor Alan respecto a generar algún seminario, alguna clase de crecimiento académico para nosotros como maestros de universidad, ¿no? En otros niveles, obviamente también esa inteligencia artificial aplica, existe, se usa, pero en el tema universitario es increíble, ¿no? Porque la cuestión de inteligencia artificial respecto al derecho van de la mano, o sea, realmente ya van de la mano y no se van a separar, para allá va el futuro, pero ese futuro ya nos alcanzó.
Entonces, creo yo que es necesario prepararnos y seguir pues a la vanguardia de los temas, ¿no? Para no quedarnos rezagados respecto a otras escuelas y otros estados, ¿no? Es mi participación. Muchas gracias. Muy bien, por favor, profesora Dolly, y luego también nuestra estimada maestra María Eugenia Campos. Sí, saludos para todos ustedes. Ahí, si me están escuchando bien, es que estoy desde el celular. Sí se Sí, se escucha escucha. bien, profesora, sí se escucha. Escuchando no solo a la ponente, sino también al doctor Martín. Y yo sé que ese tema no lo tocaron, pero yo creo que la educación ahora tiene dos problemas muy graves. Y uno es la cobertura, ¿cierto? Y entre la cobertura, lo que han dicho de la necesidad de una política pública, ¿cierto? Que entregue, oferte una educación con calidad, ¿cierto? Buenos profesores, buenos equipos, buena infraestructura, o sea, por lo menos adecuado para toda la dinámica de la educación. Y eso sí, estoy de acuerdo con ustedes, se rebate a partir de la voluntad política. No tiene que ser desde el gobierno, exacto. Pero hay otro tema que lo veo muy grave, que lo veo que es ya casi imparable, que lo sufrimos todos en las aulas de clase, y es la apatía de los jóvenes a ser educados. Entonces, por ejemplo, lo que decían de la posibilidad del plagio a partir de las IAs, por ejemplo, eso también, ese efecto de que los muchachos, aún estando dentro del sistema educativo, no quieren ser educados. O sea, hay como una tendencia en los jóvenes a partir de la pandemia en que la universidad sí, pero no. O sea, no es la máxima opción, no es lo mejor que le pueda pasar en la vida, como si se pensaban en generaciones antes, por ejemplo, de la pandemia, que aspiraban a entrar a la universidad, por lo menos a la Universidad de Antioquia, eran 2 y hasta 3 días de exámenes de admisión. Nosotros en este periodo tuvimos 1 día de exámenes de admisión, solo uno. Y eso es muy grave, porque no es solo la universidad pública, la nuestra, sino también las universidades privadas. Entonces, me parece que dentro de la educación y para todas las brechas y el desarrollo de América Latina, yo estoy convencida es que el problema no es solo esa materialidad, sino que están ocurriendo como cosas dentro del imaginario de los jóvenes. Y eso también tenemos que atenderlo. No sé ustedes qué opinarán. Muchas gracias. Estoy de acuerdo y eso va un poco, ¿verdad? En la línea que discutía la compañera que aportó anteriormente. Esta generación ha tenido unos cambios drásticos. Ya a partir, lo podemos marcar, ¿verdad? Antes de la pandemia y luego de la pandemia. Pero sí estamos viendo unos cambios drásticos que se evidencian en el rezago educativo y en las salas de clase. Estoy de acuerdo con usted en esa temática. Por eso yo pienso que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Tratar de hacer una aportación a ese cambio generacional y a esa motivación en los estudiantes, pero sí es marcado, debemos abrir espacios para más allá del salón de clase, proveerles esas herramientas y esas competencias necesarias para poder integrar la tecnología y otras destrezas necesarias para realizar ese cambio en la educación de forma positiva.
Muy bien, si gustan, la participación siguiente sería la de la maestra Maru Campos y después el doctor Martín Gallardo quiere hacer otra intervención que me parece que con esa pudiéramos cerrar a reserva de que, como ya dijimos, vamos a hacer la propuesta formal de realizar un seminario en donde podamos participar, además de personas que estamos por aquí en estos diálogos, igual de otras universidades en América Latina, porque compartimos muchas problemáticas, muchas perspectivas y también pues algunas posibles alternativas de solución ante todos estos conflictos compartidos que incluso devienen en cuestiones filosóficas, sociológicas, no estrictamente jurídicas, políticas, sino también incluso de índole cultural, como menciona con su atinada participación la profesora María Doli Cuartas. Maestra Maru, por favor. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctora Rosángela, por su intervención tan clara y tan interesante de un tema que a todos los que estamos aquí nos interesa muchísimo. He aprendido mucho de usted y de los compañeros con sus intervenciones. Resalto de su intervención la importancia que nos menciona de que las y los estudiantes tengan acceso a las tecnologías con todo lo que implica que la electricidad, que el aparato, el dispositivo, el acceso a un buen Internet, pero creo que también es muy importante que en Latinoamérica entendamos esta nueva realidad en donde involucramos las inteligencias artificiales y no separemos los bloques de educación básica primaria del de secundaria, del universitario, educación media, porque pareciera que están trabajando en islas, están trabajando de manera aislada y no van utilizando estas nuevas dinámicas de educación para una continuidad. Entonces, yo creo que nos hace falta, cuando menos en México, creo y pienso que las inteligencias artificiales nos obligan a reforzar cómo desarrollamos las inteligencias humanas. Y creo que eso no se está trabajando cuando menos en México, pienso yo que en toda Latinoamérica, porque nos estamos resignando a que la inteligencia haga nuestros trabajos y no estamos aprendiendo a utilizar, a cambiar esta nueva dinámica de desarrollo de nuestra inteligencia humana para poder crecer como humanidad y para que la educación siga siendo lo que ha sido, esta forma de desarrollo de la humanidad, de progreso, de entender nuevos avances, sino que es por lo que a veces decimos, da miedo la inteligencia artificial. No, yo pienso que lo que da miedo es el atraso de la inteligencia humana en razón de la inteligencia artificial. Gracias. Sí, concuerdo y también esto como pude leer anteriormente, es necesario ese cambio de estrategias en las salas de clase, ya sea en cualquier nivel educativo, para entonces promover todos estos contenidos y todas estas competencias de una manera más allá de la memorística, de la memoria, e integrarlo para que el estudiante pueda aprender como aprende, como le gusta aprender, como le motiva a aprender. Y eso es un reto que tenemos por lo menos aquí en Puerto Rico, en nuestros sistemas educativos, trabajar más allá de la memoria en los estudiantes. Doctor Martín, por favor, y con esta, en respeto también al tiempo de todas y todos ustedes y en especial de nuestra ponente, con esto estaríamos cerrando, si les parece bien, pero con esta expectativa de seguir dialogando en próximos meses sobre un tema que además que de apasionante y de interesante, pues es vital para el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Doctor Martín, por favor.
Sí, muchísimas gracias, doctor Alan. Pues miren, compañeros, me quedo con tantas interrogantes que yo creo que necesitaríamos 1 o 2 horas para poder platicar, pero cierro con esto, doctor. Se me adelantó usted, yo quería proponerle que ojalá y pudiéramos hacer un seminario internacional y que pueda usted invitar pues a sus conocidos de diferentes países. Cuando estábamos en la charla, se me vino a la mente Cuba. O sea, yo quisiera saber cómo están ellos, porque estamos hablando de derechos humanos y el derecho humano no solamente es para México, es para Costa Rica, no, son derechos humanos para todos los que habitamos esta tierra. Entonces, si bien es cierto que debemos preocuparnos a lo mejor, pues malamente de nuestros paisanos con los que compartimos a diario, pero nuestra obligación es con todos los seres humanos. Entonces, esa era mi propuesta, doctor, que ojalá que pudiéramos hacer que ese seminario fuera internacional y conocer la realidad por la cual se están atravesando todos los países para saber por lo menos cómo estamos a nivel continente y darnos una idea de cuál es nuestra obligación como docentes, independientemente del lugar donde estemos habitando. Muchas gracias, doctor. Correcto, ¿no? Tiene toda la razón, doctor, y pues definitivamente creo que es algo que vamos a explorar. Nosotros aquí en México, y es un dato que trae muy bien la doctora Rosángela, pero no está por demás dejarlo de lado, desde el año 2013, con la reforma constitucional del 11 de junio, tenemos ya al menos en el texto constitucional este derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo banda ancha e Internet. Y como también todas y todos sabemos, México le dedica en su constitución todo un artículo, el tercero, al derecho a la educación, que debería complementarse muy bien con este derecho humano de acceso a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación, pero sabemos que la verdad dista mucho de lo que sería un escenario ideal. En México, un tema vital que abordó la doctora Rosángela, como es el de la brecha digital, definitivamente se sigue haciendo presente, pero vamos, es una especie de cadena de desigualdades que provocan y que generan más desigualdades. Si América Latina de por sí es una región desigual, en lo económico, en términos de acceso al desarrollo y demás, específicamente al desarrollo humano, que es el que prefiere manejar la ONU, por ejemplo. Pero si nosotros observamos, esta cuestión de la desigualdad se agrava y se profundiza cuando involucramos las competencias, las habilidades, las destrezas digitales, o mejor dicho, la falta de las mismas. Y nos vamos a percatar también, y lo decía muy bien la doctora Rosángela, de que hay un mundo de diferencia, literalmente hablando, en América Latina, entre, digamos, el derecho de acceso a Internet o el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, como prefiramos llamarle, en un entorno urbano que en un entorno rural en América Latina. No es lo mismo tampoco para ciertos grupos vulnerables o desaventajados, como son las mujeres, como son las personas indígenas, como son también las personas adultas mayores, que en países como el nuestro, y vamos, el grupo de mayores de 55 años carece en aproximadamente un 50% de acceso en todas sus dimensiones a esta supercarretera de la información que es Internet, o a esta galaxia Internet, lo cual tampoco es casualidad el hecho de que este grupo en particular, las personas adultas mayores, sean el principal objetivo de los ciberdelincuentes, de los hackers, de los piratas informáticos, en temas también, como mencionaba la doctora Rosángela. Por eso es tan amplia su exposición y tan magnífica, que nos da la oportunidad de reflexionar sobre una multiplicidad de temas. Y ella hablaba de cómo en efecto es necesario que los ciberdelitos o los delitos tecnológicos informáticos, como decidamos llamarles, cada vez se incorporen más a la legislación penal, porque esto también va muy
mucho de la mano en la forma en que entendemos el derecho a la educación y el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Si es un blanco relativamente fácil el de las personas adultas mayores para el fraude electrónico, para el hackeo de cuentas, de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, eso es fundamental. Pero nosotros también debemos observar, y ya con esto cierro, que hoy en día prácticamente en redes sociales y en las plataformas tecnológicas es donde ejercemos nuestros derechos fundamentales, al menos en su mayoría. Los derechos analógicos se han transformado en estos derechos digitales y entonces cuando nosotros posteamos algo en Facebook, subimos una historia a Instagram, compartimos un video en TikTok o estamos generando una comunidad en WhatsApp, ya desde ahí estamos ejerciendo una libertad de expresión, estamos también ejerciendo nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Y por eso la vital importancia de generar espacios de inclusión en la perspectiva del derecho a la educación. Yo me quedo con esto. Y estos diálogos internacionales sobre justicia y democracia permiten observar que que la educación es una premisa fundamental, es una condición de posibilidad para poder hablar de justicia y para poder hablar de democracia. Mencionábamos al inicio de la brillante disertación de la doctora que compartimos, fuimos compañeros de generación en el postdoctorado en la Universidad de Salamanca, España, y nuestro postdoctorado versa sobre un tema fundamental que es la gobernanza, que también puede ayudar a darle solución a muchas de estas problemáticas compartidas en América Latina, porque yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Martín Gallardo cuando menciona que el Estado debe invertir mucho más en educación, en ciencia, en cultura, en emprendimiento, en innovación. Eso es un hecho, en tecnología, pero desde luego que también esta nueva visión de la gobernanza involucra en la horizontalidad de la toma de decisiones al sector privado, al sector social y de manera muy importante a las universidades, sí específicamente a las universidades públicas, pero también a las universidades privadas. Entonces creo que la sociedad civil debe generar estos espacios de entendimiento para generar mayor inclusión y por ende también una potencialidad en la cristalización de los derechos fundamentales. Doctora, queremos agradecerle de una manera muy puntual porque ha sido muy rica la discusión, tan es así que desde luego sin comprometerla, pero ojalá que sí en próximos meses, si no en el segundo semestre del año, a inicios de 2026, cuando usted nos diga si podamos generar tanto un seminario que pudiera ser virtual como ya lo decíamos, pues ojalá que nos pudiera acompañar en un futuro no muy lejano acá en México, su casa. Agradecerle desde luego también a la profesora María Doli Cuartas, así como a Alejandro Londoño, que son miembros muy activos de nuestra red de investigación y que sin ellos no se pudiese generar este tipo de diálogos. Entonces, reiterarle el agradecimiento, doctora, y pues un abrazo muy cordial a la distancia, esperando que nos volvamos a encontrar en breve. Gracias a ustedes y disfruté mucho este espacio y cuenten conmigo para hablar sobre inteligencia artificial próximamente. Perfecto, pues muchísimas gracias a todas y todos. Excelente tarde en Puerto Rico, en Colombia, en México, en Durango y saludos también desde acá, desde Baja California Sur, específicamente en La Paz. Un saludo para todas y todos y gracias. Gracias por su Saludos a mis amigos de la Universidad de Antioquia y doctor, muchísimas gracias. Doctora, también usted. Hasta luego. Excelente, luego. buenas noches. Gracias, hasta luego.